Hi there, I'm Eric Sánchez, your English teacher. Bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar sobre el verbo to be. Un tema que causa mucha confusión entre muchas personas, pero que es un tema súper importante y que debe estar súper sólido para poder entender muchos otros temas gramaticales un poquito más avanzados. Bien, comencemos en primer lugar hablando sobre las personas. En inglés tenemos primera, segunda y tercera persona y se dividen en singulares y plurales. Hablando de la primera persona del singular soy yo. Es una sola persona porque es singular y es primera persona, entonces soy yo. La primera persona del plural es nosotros, que sería we. Después hablemos de las segundas personas. La segunda persona del singular es you, que significa tú o significa usted. En inglés no tenemos esta distinción entre tú o usted, entonces you se utiliza para tú o usted. También funciona en plural. La segunda persona del plural es ustedes. Ahora, las terceras personas del singular son he, she, it, es decir, él, ella o eso. El pronombre it se utiliza para aquellas cosas o animales o objetos que no son personas, que no son ni él ni ella. Y la tercera persona del plural es they, es decir, ellos. Bien, ya que tenemos súper claro cuáles son las primeras, segundas, terceras personas del singular y del plural, vamos ahora a los usos principales que tiene el verbo to be. Tiene muchos usos, pero vamos a hablar de cuáles son los principales que tiene. El primero es para decir los nombres. Puedo decir I'm Eric Sánchez o I am Eric Sánchez. Y así con cualquier nombre. También lo utilizamos para hablar de origen. Por ejemplo, podemos decir Alicia is from Canada. ¿Ok? Alicia es de Canadá. Estoy diciendo de qué país es. Pero también puedo decir she is Canadian. Ella es canadiense. Estoy diciendo su nacionalidad. El verbo to be también nos puede ayudar a expresar la edad. Por ejemplo, we are 25 years old. Nosotros tenemos 25 años. Y entonces expreso la edad. También nos ayuda a expresar las ocupaciones que tenemos. Por ejemplo, they are doctors. Ellos o ellas son doctores. Por último, vamos a hablar de que el verbo to be nos ayuda a expresar relaciones. Por ejemplo, she is my mother. Ella es mi madre. Bien, ya que nos quedó claro que el verbo to be tiene estas funciones principales, vamos a ver el verbo to be en la forma afirmativa. El verbo to be tiene tres conjugaciones, am, are, is. Y esta conjugación dependerá del sujeto. Por ejemplo, para I será am, you, are. He, she and it toman la conjugación is, we are, they are. Aquí tenemos ejemplos de algunas oraciones en afirmativo. Podemos decir I am Mexican, yo soy mexicano. You are 16 years old. Tú tienes 16 años. Esto es curioso porque nosotros en español decimos yo tengo 16 años, pero en inglés decimos you are 16 years old para decir tú tienes 16 años. He, she or it is Fernando. Por ejemplo, he is Fernando. Él es Fernando. We are classmates. Nosotros somos compañeros de clase. Y por último, they are brothers. They are my brothers. Ellos son mis hermanos. Entonces, tenemos los sujetos, después el verbo to be con la conjugación correspondiente y después un complemento. Y así estructuramos oraciones con el verbo to be de forma afirmativa. Ahora, ¿qué sucede con la forma negativa? Perdón, antes de ir a la forma negativa, me estoy saltando las contracciones. En contracciones, es decir, esta parte que tenemos del verbo to be, la podemos contraer y podemos decir am, your, his, she's, its, we're, their. Y decimos exactamente lo mismo pero de una forma contracta. I'm Mexican, soy mexicano. You're 16 years old, tienes 16 años. He's a teacher, él es un profesor. We're classmates, nosotros somos compañeros de clase. They're my brothers, ellos son mis hermanos. Ahora sí, vamos a la forma negativa del verbo to be.
La forma negativa lo único que tenemos que hacer es agregarle el not después del verbo to be. I am not Mexican. Yo no soy mexicano. You are not 16 years old. Tú no tienes 16 años. He is not or she is not a teacher. Él o ella no es un profesor, no es una maestra. We are not classmates. Nosotros no somos compañeros de clase. They are not my brothers. Ellos no son mis hermanos. Pero, al igual que en la forma afirmativa, también existe una forma de hacer una contracción. Y por ejemplo, el is not se contrae para decir isn't. Y entonces puedo decir, he isn't a teacher. Él no es profesor. El are not se puede contraer con el aren't y podemos decir, we aren't classmates. Nosotros no somos compañeros de clase. Ahora, súper importante, si nosotros utilizamos contracciones, estamos hablando de forma informal. Si utilizamos la forma completa, será formal. Bien, ahora vamos a hablar de oraciones interrogativas, ¿ok? O de preguntas de sí o no, yes, no questions. En preguntas de sí o no, con el verbo to be, siempre comenzaremos con la conjugación del verbo to be correspondiente. Después el sujeto, complemento y tendremos una respuesta corta por parte de la otra persona. Por ejemplo, am I Mexican? Yo soy mexicano. Alguien me puede responder, yes, you are, o no, you aren't. Are you 16 years old? ¿Tienes 16 años? Yes, I am, o no, am not. Sí, sí tengo, o no, no tengo 16 años. Is he a teacher? ¿Es él un profesor? Yes, he is. No, he isn't. Sí, sí es. No, no es. Are we classmates? ¿Somos nosotros compañeros de clase? O sea, tú y yo somos compañeros de clase. Yes, we are. No, we aren't. Sí somos, no somos. Y por último, are they my brothers? ¿Son ellos mis hermanos? Yes, they are. No, they aren't. Y de esta forma tenemos preguntas de sí o no con una respuesta corta. Pero también tenemos otro tipo de preguntas, que son las preguntas de información o las WH questions, que comienzan con una WH word. Aquí solamente puse where y who, pero tenemos más palabras WH, que si te interesa, déjamelo saber en los comentarios y hacemos un video al respecto. Bueno, tenemos, por ejemplo, where am I? Es decir, ¿en dónde estoy? ¿Qué hacemos? Ponemos primero la palabra WH, después el verbo to be, el sujeto y si es necesario un complemento. Where am I? ¿En dónde estoy? Who are you? ¿Quién eres tú? Who is he or who is she? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Where are we? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos nosotros? Y por último, who are they? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellas? Si tienes alguna pregunta extra, déjamelo en los comentarios. Si tienes alguna sugerencia para algún futuro video, también déjamelo saber y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye bye.